Vamos a... Me confirman si están viendo la presentación en la pantalla, que se llama modelos de planeación. Sí, profe, se está viendo muy bien. Sí, profe. Listo, está viendo. Ok, listo. Entonces, para iniciar voy a hacer como un pequeño recuento de algunos temas que vimos en las primeras clases. Entonces, primero iniciamos las primeras unidades hablando del tema de la globalización. Bueno, les confirmo, esta materia de modelos de planeación es una materia principalmente del tema administrativo, no se tocan tanto temas ambientales, sino es como más una continuidad de materias referentes a la parte de administración. Sin embargo, la planificación ambiental o la planeación ambiental también es muy importante y por eso siempre en el material de estudio que les envío les agrego algunas cosas referentes al tema de planeación ambiental. Para hablar de planeación, lo primero que hay que hablar es de globalización. La globalización, pues, es ese fenómeno que se viene presentando desde hace varias décadas, en el cual el mundo está interconectado de diversos factores. Entonces se habla de que es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial. Si vemos estos aspectos que se mencionan aquí, hablan de la economía, hablan de la tecnología, de la política, de la parte social, de las empresas y de la cultura. Pero en ninguna parte vemos que al hablar de globalización hablan del tema ambiental. No vemos en esta definición el componente ambiental en ningún lado. Entonces es uno de los grandes problemas que genera la globalización precisamente en la parte ambiental, porque desde su concepción conceptual no se tiene en cuenta. ¿No? Como ven, se privilegia la parte económica, la tecnología y otros aspectos en el ámbito humano, pero no el medio ambiente. Y que lo que se busca o lo que genera es esa creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países. Entonces, lo que, como lo muestra de pronto la gráfica, hoy en día hay una conexión total entre los países y hay una interdependencia increíble. Por ejemplo, países tan grandes como Estados Unidos, que lo tenemos de pronto por acá en esta zona, es un país demasiado dependiente de muchos otros, en especial de unos que están muy lejanos de él. Por ejemplo, Estados Unidos depende en gran parte de esta zona del mundo que es el Golfo Pérsico, que es de donde se extrae la mayor cantidad de petróleo que consumen en Estados Unidos. De igual forma, también depende mucho de otros países en la parte energética como de Venezuela, a pesar de todo lo que se habla de ellos y de todo el conflicto que hay entre Estados Unidos y Venezuela, sigue dependiendo mucho Estados Unidos del petróleo de Venezuela. Y así sucesivamente. China depende mucho de países de África y de América para el consumo del carbón, por ejemplo, ya que mucha de la industria china todavía funciona a base de carbón, entonces depende mucho de América, entre ellos de Colombia, de África también. Entonces, así, eso es lo que es la globalización. Igualmente, los países de pronto menos desarrollados, como Latinoamérica y África, dependemos entonces de Europa, de Estados Unidos y de China para importar productos que nosotros no tenemos la capacidad de producir. Hasta hace aproximadamente 3 décadas, de pronto no sé si entre ustedes haya personas que sean mayores de 30 años, tal vez recuerden que hace aproximadamente 30 años se dio en Colombia el proceso de apertura económica. Hasta antes de eso, Colombia era un país bastante aislado. Incluso hasta hace 20, 15, 20 años era muy común que los países llamados subdesarrollados como América Latina y África estuvieran muy rezagados de Norteamérica, de Europa y del lejano oriente. Se demoraba muchas veces. Nosotros hoy en día, un producto, por ejemplo, si queremos el celular de último, pues el más reciente, el que se lance más recientemente, lo podemos conseguir el mismo día que una persona lo compra en Estados Unidos, lo puede comprar en Colombia, lo puede comprar en China. Hace 10, 20 años, el rezago de estos países era de meses y años, es decir, cuando un producto llegaba a países
como Colombia, era porque ya en países de Europa o en Estados Unidos o en países de Asia ya estaba prácticamente en desuso. Ya hoy en día no, la globalización permite que se hagan lanzamientos globales de cualquier producto y por eso vemos que el mismo día que sale, por ejemplo, el último modelo de iPhone en Estados Unidos, también se puede comprar en Colombia, se puede comprar en Alemania. Entonces, eso es lo que pasa. Pero, como les digo, desde su concepción, la globalización no comprende el componente ambiental. Y la globalización ambiental también se debe dar. Un ejemplo claro de que si se tuviera en cuenta la globalización ambiental, se pudieran enfrentar problemas, por ejemplo, un problema muy grave es el tema de la deforestación en el Amazonas, por ejemplo, tanto en Colombia, en Brasil, en Perú y en Ecuador. Y entonces lo que se habla, los países europeos, por ejemplo, que son los que aparentemente más se preocupan por el medio ambiente, rechazan y hacen todo tipo de programas para que los países que tenemos territorios en el Amazonas lo conservemos, pero no, no tienen en cuenta que precisamente la deforestación del Amazonas está muy ligada al consumo de ellos, es decir, gran parte del consumo de granos, como la soya, por ejemplo, que se da en Europa, proviene precisamente de los territorios deforestados en Brasil y Perú. En Colombia no se da tanto la soya, pero en Brasil sí. Entonces, como la parte ambiental no se tiene en cuenta en este concepto de globalización, muchas veces esos problemas ambientales que se generan por el consumo de recursos en algunos países provienen de problemas ambientales que están causando en otros sectores. Entonces Europa es tal vez, los países de allá y la Unión Europea son tal vez los que más políticas ambientales generan, los más estrictos y los que más las hacen cumplir en su territorio. Pero sus niveles de consumo generan problemas ambientales en otras zonas. Y es lo que muchas veces no se tiene en cuenta en este proceso de globalización. Luego hablamos de algunos de los cambios globales que se han dado a nivel mundial por la acción humana. El primero de ellos es el incremento de la población, es decir, a medida que la población aumenta, obviamente se requiere un mayor nivel de consumo de todo tipo de productos y ya esto genera entonces que haya cambios en los usos del suelo. Entonces, como se necesita más alimento para más personas, entonces se derriban bosques para sembrar cultivo, pero como se necesitan también construir más habitaciones para más personas, más viviendas, se debe cambiar el uso, entonces se empiezan a intervenir territorios eh, naturales, bosques, ríos, entre otros. Hay la alteración de los ciclos biogeoquímicos. Esto pues, si recuerdan en ecología les hablé de este tema de los ciclos biogeoquímicos, se alteran mucho. Por ejemplo, uno de los más alterados es el ciclo del agua. El agua pues es un ciclo y por tanto no se agota, pero nuestras actividades sí disminuyen su calidad. Entonces se altera el ciclo del carbono, es decir, emitimos una gran cantidad de gases contaminantes a la atmósfera que son las que causan todo el tema del calentamiento global, los gases de efecto invernadero. Las alteraciones sobre la biodiversidad son muchas, es decir, estamos acabando con muchas especies. Algunas llegamos hasta el punto de extinguirlas, otras les invadimos su hábitat y tienen entonces que trasladarse a otros sitios porque no tienen forma de sobrevivir. Hay procesos de desertización y degradación, es decir, se invaden o se establecen actividades en terrenos que luego quedan totalmente desertizados o que no pueden cumplir su función natural. Está el cambio climático global, que es tal vez el problema ambiental más grande de nuestro planeta y el cual se vienen haciendo algunos esfuerzos por enfrentarlo, pero no son todavía esfuerzos serios porque enfrentar el cambio climático requiere precisamente un cambio en el modelo económico y esa es la parte que no están muchos dispuestos a asumir. La parte de todo el tema de conectividad, que es pues esa parte que hay, que hoy en día cualquier problema que suceda en alguna parte del mundo afecta al resto. Un ejemplo bastante claro de esto y de muchos de estos cambios es la pandemia que estamos viviendo hoy en día, que muy rápidamente se expandió por todo el mundo. Sabemos que
empezó en China y en cuestión de meses ya había invadido todo el planeta precisamente por toda esa conectividad. Y los cambios geopolíticos que hacen referencia precisamente a conflictos que a veces se generan entre un país y otro, y demás. Entonces, todos estos cambios globales han sido generados por la acción humana. Es decir, si nosotros no estuviéramos interviniendo altamente el medio ambiente, ninguno de estos cambios se presentara o se presentaran, porque muchos se pueden presentar de forma natural, pero a una escala mucho menor que la que venimos generando nosotros en este momento. Hablamos entonces de las organizaciones competitivas. La competitividad es pues esa capacidad que tiene una persona o una entidad de competir con otras, eh, y de obtener beneficio por eso. O sea, eh, a nivel empresarial, pues la competitividad radica en que una empresa puede enfrentarse a otras en el sector comercial o económico que prefiera y obtener rédito, es decir, ganarse un espacio. Entre sus principales componentes está la innovación, es decir, para competir hay que estar innovando, cambiando constantemente, adaptándose. La tecnología es muy importante porque facilita muchos trabajos, disminuye los tiempos. La estrategia, esto va muy ligado a la parte de la capacidad del recurso humano que interviene, que es el que genera pues esa estrategia, y por supuesto el liderazgo tanto del personal como de la empresa. Todo eso nos lleva a que una empresa o una entidad se considere competitiva. Como les digo, igual que sucede con la globalización, cuando se habla de competitividad, o cuando se hablaba, por lo menos ya aquí sí se está cada vez eh, integrando más la parte ambiental. A estos componentes de la competitividad se le viene agregando cada vez y con mayor fuerza la parte de la competitividad ambiental, que es una iniciativa que lo que busca es mejorar esta competitividad haciendo un uso adecuado de los recursos, eh, y mejorando ambientalmente la empresa. Hay muchas entidades hoy en día que le exigen a las empresas certificados ambientales, qué estrategias ambientales están aplicando, y esto les da un cierto estatus a nivel competitivo porque eh, hace una protección del medio ambiente y hay certificaciones para eso. De pronto en ese material hablábamos de una muy común y que incluso es muy común aquí en la zona de Urabá, en el sector bananero, que es Fairtrade. Ellos lo que hacen es que certifican que los cultivadores de banano cumplen con unos estándares ambientales en el manejo mm, de áreas de retiro, en el manejo de un buen uso de agroquímicos, también en el manejo del trato a las personas que trabajan con ellos. Está la norma ISO 14001. Esa norma es una norma de gestión ambiental, eh, que es donde se genera los planes los sistemas de gestión ambiental a través de las empresas, la ISO 14001. Allí, cuando una empresa aplica esta norma y se certifica sobre esta norma, quiere decir que ella aplica procesos que son amigables con el medio ambiente y que hace seguimiento. Pero cuando una empresa se certifica en esto, tiene muchas ventajas a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, como les comentaba, Europa es un continente muy exigente en temas ambientales. Entonces, si una empresa en Colombia quiere exportar algún producto a Europa, probablemente necesite una certificación en esta, al igual que en la ISO 9001, que es de calidad de productos, y en muchas otras. Entonces, cada vez se hace más necesario que a este componente o a este factor de competitividad se le agregue la parte ambiental. Hasta allí, pues era como la parte de lo que habíamos tratado en las dos primeras partes, en lo que le había enviado para retomar la clase. Y ya entonces íbamos a entrar en el tema de planeación, como les digo, enfocándonos pues en la parte administrativa, que es el enfoque que le han dado a la materia. Entonces, este es un proceso que lo que hace es organizar las tareas o las actividades al interior de una entidad, siguiendo un paso a paso y buscando unos objetivos en común. Entonces, tiene muchos componentes.
Lo ideal siempre de la planeación es que se haga participativa, sea de toda la empresa o por lo menos de un grupo encargado de la planeación. Los planes pues los encontramos en todas partes, en todas las instituciones, independiente de su tamaño. Algunos están escritos, que es cuando ya se convierte la planeación en un plan, y otros simplemente se tienen, digamos, de manera eh, implícita o no escrito, sino que las personas lo asumen. Puede contener muchas herramientas dependiendo del área en la que se vaya a implementar y debe ser siempre circular, es decir, estar constantemente revisando, ajustando, eh, interviniendo en ellas, haciendo cambios y demás con el fin de obtener esos resultados. Entonces la planeación es un eje fundamental en cualquier cosa, incluso nosotros mismos, desde muchas veces desde la mañana cuando nos levantamos, planeamos nuestro día. Lo planeamos en términos de horas, en términos pues, horarios, es decir, qué cosa puedo hacer a cualquier hora. Lo planeamos en términos de esfuerzos físicos, lo planeamos en términos de recursos económicos, en fin, en muchas cosas. Entonces la planeación es eso, es simplemente uno determinar un paso a paso que nos lleve a lograr un objetivo en el cual contemplamos qué recursos necesitamos durante ese proceso y finalmente evaluamos si logramos el objetivo o no. Es básicamente de una manera resumida lo que tiene que ver con la planeación. Ya obviamente al interior de ella entran a jugar un papel importante muchas cosas que nos pueden permitir eso. Por ejemplo, uno muy utilizado es la matriz DOFA o FODA, donde hablamos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estos fueron temas que ustedes debieron de pronto haber tocado en la materia de emprendimiento. Aquí no vamos como a ahondar en eso. ¿Está escuchando muy bajo el audio o solamente es problema de uno de ustedes? Me informa. Yo le escucho bien, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, no, la compañera tal vez tenga algún inconveniente con su conexión, pero igual voy a subirle un poquito más acá y si es caso hablar un poquito más fuerte. Bueno, continuemos. Entonces, como les comentaba, la planeación ambiental es algo que existe, aunque aún no la encuentra uno mucho en algunos documentos. Es decir, si uno busca libros de administración de hace algunos años, aún no va a encontrar este término. El término de planeación ambiental es muy reciente, incluso muchos administradores aún no lo incluyen dentro de las planeaciones de las empresas y desaprovechan toda esta oportunidad. Pero es una herramienta que ayuda a considerar los posibles resultados antes de comprometernos con un curso o acción específico. Y como un proceso que precede o preside la acción. Esto aquí uno lo lee y queda como enredado, pero en términos más comprensibles, ¿qué es la planeación ambiental? Es una planeación en la cual se considera lo que voy a obtener antes de hacer uso de los recursos. Es decir, es una forma de yo plantearme si el resultado que yo voy a obtener por cualquier actividad que haga en la empresa, sí justifica los recursos que yo estoy consumiendo. La planeación ambiental está muy enfocada a la eficiencia. La eficiencia es buscar obtener el mejor resultado posible con el menor consumo de bienes o recursos. Entonces la planeación ambiental está enfocada a esa, que yo antes de consumir unos recursos para obtener unos resultados, evalúe si eso se compensa. Algo muy que se hace mucho en la parte ambiental, tanto en la planeación como en la ingeniería y en otras, es la modelación ambiental, que es son simulaciones o que se plantean de escenarios de lo que puede pasar si yo hago esto. Es decir, si yo necesito, vamos a poner un ejemplo, una empresa constructora necesita realizar una obra, un puente. Entonces él debe evaluar mediante él hace obviamente su planeación estratégica, su planeación financiera, sus costos y demás. Pero entre la planeación ambiental él debe buscar, es decir, si yo hago el puente en cierta parte, vamos a, digamos que esto por aquí es un río, ¿cierto?
y yo quiero construir el puente, entonces obviamente yo evalúo todo el tema financiero, el tema de recursos, de personal y demás, pero en la planeación ambiental yo puedo elegir, bueno, si yo hago el puente aquí, en esta zona, causará más o menos impacto ambiental que si lo hago en esta. Entonces aquí es donde debo empezar a evaluar qué elementos ambientales importantes hay en cada zona para evaluarlo. Probablemente al ser aquí un tramo recto, yo digo, no, aquí el puente en temas de recursos económicos es más barato, porque de pronto no tengo que contemplar algunos temas que se den por la corriente, pero ¿qué pasa? Que de pronto aquí en esta zona hay una zona de importancia ambiental muy grande, árboles de una especie nativa muy importante, o por acá hay una zona que abastece un acueducto, por ejemplo. Entonces puede que económicamente, por temas de infraestructura, para mí sea más económico hacerlo aquí que acá. Pero cuando entro a contemplar estos temas ambientales y les doy un costo, que a veces hay que darlo, pues esperaría que en la materia de análisis económico-ambiental les hablen un poco de este tema de los costos ambientales. Entonces ya cuando se evalúan esos costos ambientales que salen de la planificación ambiental, sale que tal vez acá, en términos netamente económicos de inversión de recursos, sea más costoso, pero cuando le sumamos la parte ambiental, sale más favorable hacerlo acá que en esta zona. Es un ejemplo pues muy simple de lo que nos puede aportar la planeación ambiental. Este esquema que tenemos acá, o incluso se los envié en el segundo taller, y lo traigo acá nuevamente porque algunos respondieron bien, otros no. La planeación generalmente se hace de manera interna, la planeación estratégica, pero la planeación ambiental tiene una particularidad y es esta, la participación ciudadana. Digamos, una empresa X, no sé, me ocurre ahora Samsung, por ejemplo, para hacer su planificación financiera, estratégica, cuenta pues con sus directivos y cuando mucho con sus empleados. Ellos no van a preguntarle a los clientes para hacer su planificación. Pero si una empresa quiere hacer un proyecto ambiental, tiene que consultar a la ciudadanía. Si no lo consulta, ¿qué pasa? Que el proceso no va a ser exitoso. Y es lo que pasa con muchos proyectos ambientales netamente o proyectos que vinculan los componentes ambientales, que esto no se hace. Cuando no se hace esto, podemos hacer todos estos pasos de acá afuera, pero el resultado no va a ser el que esperamos, porque muchas veces identificamos un problema, ¿cierto? Sigamos con el ejemplo del puente. El problema es que aquí hay una zona donde las personas captan agua para el consumo humano y acá hay una zona de importancia eh, ambiental muy importante porque hay especies nativas que pueden correr riesgo de extinción, por ejemplo. Entonces ya identificamos el problema inicial sería el tema del puente. Pero cuando se establecen las metas de planeación, si no contamos con la participación de una comunidad que nos digan, porque muchas veces pasa que quien va a ejecutar un proyecto no es de la región y más pasa en nuestros municipios donde no hay la capacidad de empresas que hagan eso, entonces viene alguien de afuera a hacer los proyectos. Entonces, si no se consulta con la comunidad al momento de establecer esas metas de planeación, ellos dirán, no, el puente es más económico hacerlo por aquí, hagámoslo por aquí. ¿Por qué? Porque la persona, la comunidad es quien conoce esto. Luego, cuando se hace el análisis regional del paisaje, la persona que viene puede que vea el bosque aquí, muy bonito y todo, pero él dirá, no, eso es un bosque y por acá también hay otro bosque, pero resulta que este bosque de acá es un bosque que no tiene la importancia de este. Entonces, el análisis regional del paisaje, si no se cuenta con la participación de la ciudadanía, no nos van a hacer de pronto la diferencia entre la importancia de un sector y otro. Lo mismo con el análisis local, porque ya viene a ser algo mucho más específico. Los estudios detallados ya son estudios técnicos, pero muchas veces se debe consultar con la ciudadanía información primaria. Pasa en nuestros territorios que como no hay documentos históricos que cuenten la historia del territorio, muchas veces eso se debe hacer con entrevistas a las personas. Entonces, si yo no sé cómo se ha comportado el río, porque no hay registros, no hay estudios, si yo le pregunto a la ciudadanía y él me dice, no, es que en esta zona donde usted piensa construir el puente es muy común que el río se derrumbe.
o que las laderas del río se derrumben. Y como eso no está escrito en ningún libro o en ningún informe, y no consulto con la ciudadanía al momento de hacer ese estudio, no me doy cuenta. Y así con todos estos, con los conceptos espaciales de planeación, con la planeación del paisaje de la región, con los estudios más detallados, con todos estos. Por eso el eje siempre es la participación de la ciudadanía, porque es quien conoce la historia de eso. Entonces, por eso algunos cuando les pregunté que si cuál era el eje de la planeación ambiental, me hablaban de la identificación del problema. La identificación del problema es el punto de partida, pero el eje siempre es la participación ciudadana. Cuando esto no se hace, los proyectos tienden a fracasar o obtener resultados que no son los esperados. Ya hablando de los estilos de planeación netamente administrativos, tenemos varios. Los tres más comunes son el estilo estratégico, que es un estilo general que abarca todas las áreas de la empresa, generalmente es a largo plazo, es decir, 5 años o más. Y lo que hace es que me determina todas las actividades que se van a hacer en la empresa. Son políticas grandes, generalmente elaborado por el nivel más alto de la empresa, los socios, los propietarios, los gerentes, los administradores, son los que se encargan de esto porque definen el qué se va a hacer en toda la empresa durante un periodo de tiempo largo. Luego hay un nivel un poco más bajo que es el nivel táctico, que ya es un poco más detallado. Generalmente se hace a mediano plazo, es decir, entre 1 y 5 años, y abarca las unidades dentro de la empresa. Es decir, si acá se hace a nivel estratégico un plan para una empresa que tiene, digamos, 5 departamentos, digamos el de producción, el financiero, el de recursos humanos, el de ventas y el jurídico, por decir algo, allí se hace todo. Luego, cada uno de esos sectores va a tener un plan táctico de cómo se va a desempeñar él, dependiendo obviamente debe estar entrelazado con el estratégico. Y por último tenemos el operacional, que ya es mucho más detallado, generalmente se realiza para periodos de tiempo de un año, que es lo que es como lo que abarca un periodo contable dentro de una empresa. Entonces se necesita hacer durante un año para que al finalizar ese año se tenga eh, los resultados de ese año y saber si se cumplió o no se cumplió. Y abarca una sola tarea o una sola operación, es decir, si dentro del área de ventas de la empresa, por ejemplo, hay un área que se trate de ventas, eh, digamos, por canales digitales, que está muy de moda ahora, entonces se debe hacer un plan operacional para esa área específica y para las personas que se desempeñan específicamente en eso, porque pueden haber personas que vendan presenciales, que vendan mediante catálogos, pero entonces hay unos encargados del área digital, por ejemplo, y para ellos habrían unas operaciones, unas actividades específicas y unas metas que alcanzar. Luego tenemos otros tipos de planeación, por ejemplo, la planeación prospectiva es aquella que se enfoca principalmente en mirar los posibles cambios que pueden haber en el futuro y con ello mirar las oportunidades que la empresa puede aprovechar. Esto por lo general tienen personas encargadas de estar estudiando el comportamiento del mercado, de las bolsas de valores, del precio del petróleo, del dólar y de otra cantidad de factores que pueden influir a futuro. Entonces se proyectan para eso. La planeación de investigación-acción lo que hace es que va evaluando continuamente los cambios que se pueden dar dentro de la organización y con ello ir tomando medidas. Es decir, puede hacerse desde el personal, desde los productos, desde muchos factores. Entonces, si se está investigando continuamente, por ejemplo, el desempeño de los trabajadores y ven que, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, se dieron cuenta en la empresa que un sector de la empresa funciona mejor con el trabajo remoto desde casa que con el trabajo presencial. Entonces esa organización puede tomar la decisión de que una vez pase la pandemia, ese sector de la empresa siga trabajando desde casa porque obtiene mejores resultados. Entonces de eso trata la planeación de investigación-acción, es decir, estar constantemente mirando lo que se hace y de allí tomando decisiones.
La planeación contingente o por metas, pues su nombre lo dice, trabaja por metas o tareas específicas, es decir, se planean las actividades para conseguir una meta. Solamente para eso son muy específicas, porque a veces las metas no tienen plazos de mes, de años, sino de meses, de semanas, entonces se planea para algo. Es muy común en que se haga ante eventos imprevistos. Un ejemplo normal de este, ¿cuál es? Por ejemplo, una empresa que esté construyendo una vía, que esté haciendo mantenimiento en una vía y tenga pues su plan de hacerle mantenimiento, pero de un momento a otro se presenta un derrumbe y tapona toda la vía. Entonces ahí ellos tienen que hacer una planeación contingente para enfrentar ese problema que se dio de un momento a otro y establecer una meta. Bueno, ese derrumbe hay que despejarlo en cuestión de tantos días. Entonces, es un ejemplo de ese tipo. La planeación permanente, pues esa que se hace de manera continua y que lo que hace es ir revisando paso a paso cada operación y que hay el cumplimiento de lo que allí se quiere dar. La planeación direccional, pues es la que identifica en qué dominio se desempeña la organización. Es decir, hay organizaciones que se encargan de unas actividades específicas para cierto tipo de clientes o para cierto tipo de, de territorios. Entonces, lo que se busca es eso. Si se va a incluir un nuevo producto en el mercado, por ejemplo, yo debo decir, bueno, ¿cuál es mi público objetivo? Si es un producto, digamos, que es solo para cierto rango de edad, si es para cierto tipo de necesidad, entonces eso hace la planeación direccional. La planeación participativa es aquella que hacen algunas organizaciones en la cual permiten el aporte de todo el personal. Se suele dar muchas veces en empresas pequeñas y medianas donde existe un nivel de confianza y de conocimiento entre los propietarios o los directivos de la empresa y los trabajadores. De pronto en las empresas muy grandes que tienen cientos o miles de empleados y que los dueños son socios que no están al frente de la empresa, es muy difícil que esto se dé. La planeación pues a corto y largo plazo, ya lo dijimos, corto plazo menos de un año, largo plazo 5 años o más. Y la planeación financiera, que es aquella que se hace con el fin de contemplar toda la parte económica de una empresa, es decir, sus costos, sus gastos, los ingresos que obtiene y demás. Otra forma de clasificar los estilos de planeación es mediante la clasificación que le dio pues una persona muy importante en la parte administrativa, que es Russell Apcoff. Él pues es una persona que ha estudiado mucho y él clasifica la planeación independiente de los estilos que vimos acá, que puede ser cualquiera de esos, todos estos estilos siguen existiendo para él, pero él lo que hace es que como hay tanto, porque aparte de estos hay muchos más, él lo que dice es que independiente de cualquiera que sea el estilo que la empresa tome, se pueden agrupar en cuatro de acuerdo a su orientación. Una que es reactivista, una inactivista, una preactivista y una interactivista. AFCOP la relaciona no solo con el estilo como tal, sino también con la persona que los implementa. Y él muchas veces habla no tanto del estilo de planeación, sino del administrador o de la persona encargada de implementarlo. Entonces dice, los reactivistas son personas que están enfocadas en el pasado, es decir, tienen en su concepto que las cosas en el pasado eran mejor que actualmente y eso lo trasladan a la forma de la empresa y sigue manteniendo métodos tradicionales de producción, métodos tradicionales de comercialización, es decir, quieren permanecer en su zona de confort y siempre está pensando más en el pasado que en el presente. Suelen ser reacios a la implementación de tecnologías, es decir, siguen confiando más en la parte cualitativa que cuantitativa. Eh, Veo que María, ¿ibas a hacer alguna pregunta? Bueno, no sé, vi que María había levantado la mano, pero bueno, sigamos. Si alguno tiene una pregunta, no importa, voy a activar el micrófono y hacerla. No hay problema.
Entonces, esos son los reactivistas, aquellos que están enfocados como en el pasado y que difícilmente implementan cambios en la empresa. Hay uno que son los inactivistas, que son esos que se dedican únicamente a vivir en el presente. Son aquellos que van como sobreviviendo a lo que vaya, no se preocupan por implementar cambios. Este tipo de modelo o de estilo de planeación es muy afectado cuando el entorno es cambiante. Por decir algo, muchas de estas empresas inactivistas este año son las que se han visto llevadas a la quiebra, a problemas financieros graves, porque cuando se vino la pandemia fue algo inesperado y ellos, pues al estar acostumbrados a un entorno poco cambiante, no tuvieron la facilidad de adaptarse rápidamente a esos cambios. Ustedes vieron que tal vez muchos negocios, incluso en nuestra zona, cerraron porque al momento de presentarse la pandemia, tardaron mucho en buscar alternativas. Entonces, como estaban acostumbrados a que siempre tenían los mismos clientes, siempre tenían la misma forma de vender, de comprar y demás, cuando se vino algo que lo sacó de esa zona de confort o de esa estabilidad, no encontraron forma de reaccionar. Los preactivistas son personas que están principalmente enfocadas en el futuro, en estar pendiente de qué está pasando, de qué puede pasar y de cómo me adapto a eso. Los interactivistas pues ya son personas que integran y que, como dice acá, diseñan el futuro. O sea, ellos toman en cuenta el pasado, el presente y el futuro para tomar sus decisiones y para enfrentar los retos. Acá vemos ejemplos de cómo de acuerdo a esa clasificación podemos encontrar algunas empresas. Por ejemplo, algunas empresas que se pueden considerar reactivistas, bueno, estas dos, Oasis y Mueblería Central, pues son nombres de empresas locales de algún lugar que se enfocan precisamente en el pasado. Este enfoque es más que todo de empresas pequeñas o de empresas muy antiguas. Por ejemplo, Cinemark sí es una empresa un poco más conocida, pero que sigue trabajando de manera tradicional, es decir, poco se ve en ella a diferencia de otras empresas de su mismo sector, es decir, del sector de entretenimiento, que se han popularizado por sistemas digitales y por otras cosas. Ellos siguen trabajando a la manera antigua. Son empresas que ya hoy en día no innovan y que su crecimiento económico es casi nulo. Los inactivistas, pues también tenemos una empresa que se llama CEMAS, que también son empresas locales. Pizza Hut, que sí es una empresa muy conocida. Y Árboles Navideños, pues que son empresas también que se pueden hacer temporalmente. El caso de Pizza Hut, por ejemplo, si ustedes llegan a distinguir, a diferencia de otras que se dedican a lo mismo, que es pues entrega o venta a domicilio de pizzas, mientras que otras empresas como Domino's y otras que se dedican al mismo negocio han incurrido o han empezado a vincularse con temas como aplicaciones, como ventas en línea. Ellos siguen, digamos, estáticos y haciéndolo pues sin buscar una manera de abrirse nuevos mercados. Y así mismo estas otras empresas. Ya empresas preactivistas, si es de pronto más común, son aquellas que están siempre pensando en el futuro. Generalmente son empresas grandes con gran capacidad tecnológica. Y tenemos tres ejemplos: Samsung, Motorola, Electrolux. Son empresas que están siempre pendientes, bueno, hacia dónde va la tecnología. Samsung, Motorola, por ejemplo, que son los principales productos, son los celulares, por ejemplo. Ellos están siempre a la espera o mirando hacia dónde va su proveedor de sistema operativo como Android para, de acuerdo a ese desarrollo, ir planeando también el desarrollo de sus equipos. Y las interactivistas, que muchas veces lo que hacen es que ellos mismos se generan su futuro. Aquí tenemos tres, como Apple, Intel y Microsoft. Es decir, ellos no esperan a que otros creen cosas para ellos, ellos mismos las generan. Microsoft, pues, sabemos que es todo lo que maneja Windows, por ejemplo, los computadores. Es decir, ellos son los que mmm, movilizan el mercado en esto. Es decir, Microsoft cada 2, cada 3 años lanza un nuevo sistema operativo de Windows, un nuevo paquete de Office. Entonces ellos son los que moldean ese futuro. Apple con sus dispositivos como
como los iPhone, como son totalmente independientes de Android, ellos también determinan cuál es su futuro. Y así podemos ir ubicando muchas empresas en cada uno de de estas clasificaciones. Luego, por último, tenemos los tipos de planes. Un plan no es más que el producto de la planeación, es decir, si el organismo encargado de hacer la planeación en una empresa o en una entidad se reúne y planea, luego de allí el resultado de eso es un plan, que ya el plan por lo general es un documento escrito, físico o magnético, donde me dice pues qué es lo que debo hacer para ejecutar esa planeación que se hizo. Dentro de una empresa podemos encontrar uno o muchos tipos de planes, donde están los propósitos, que son planes muy generales, donde dice pues qué es lo que busca la empresa, va muy de la mano con la misión, que es como el quehacer de la empresa o el espacio que ocupa en el mercado. Están los planes que son los objetivos, es decir, qué objetivos se buscan, generales y específicos. Un tipo de plan muy importante son las políticas. Las políticas es lo que determina el comportamiento y la forma de trabajo o lo que se va a seguir al interior de una empresa. Las estrategias, otro plan, que es el que principalmente dice cómo van a enfrentar ellos el entorno, la competencia, el trato con los clientes. El plan presupuestal, que es el que nos indica los recursos que vamos a invertir, los recursos, cómo los vamos a ejecutar, hacia qué parte vamos a invertir más o menos. Los procedimientos que son manuales, estos son muchas veces manuales en diagramas de flujo, que lo que me indica es cómo es el proceso que se hace al interior de una empresa o de un sector de ella, determinando quiénes son los responsables, quién hace cada actividad, de un departamento a otro, cómo se mueve la información y demás. Los programas son planes muchas veces integrales en los cuales puedes recoger muchos de los otros. Allí pues se abarcan temas de inversiones, de ejecuciones, plazos y demás. Y reglas que muchas veces tienen que ver con los reglamentos internos de trabajo o de manipulación de algunos equipos que se den allí. Entonces, todos estos son tipos de planes que se hacen en las organizaciones, que también puede hacer uno de manera personal. Eh, Esto sería como la parte que les iba a, a comentar en el día de hoy. Como les digo, esto es una parte más que todo administrativa. Para la próxima sesión, que debería ser, creo que la última, voy a hablarles y les voy a enviar material principalmente de temas de planeación ambiental. Los planes ambientales son muy importantes y hay muchos, desde el nivel nacional, regional y local. Aquí en la zona tenemos, por ejemplo, una corporación que es Corpuraba, que es la encargada de la parte ambiental, y ellos tienen muchos planes. Al interior de ella hay muchos planes ambientales que se deben ejecutar y en los cuales está establecido todo. El más importante es uno que se llama PEGAR, PGAR, Plan de Gestión Ambiental Regional. Digamos, de ese plan se desprende toda la parte ambiental en la región. Vamos entonces de pronto en la próxima clase a hablar un poco de ellos. También si hay planes, hay otros planes ambientales como los planes de los PONCAS, que son planes de ordenamiento de las cuencas, los planes de ordenamiento territorial, todo ese tipo de planes son planes ambientales que, como les digo, no hacen parte del contenido de la materia como tal, porque es más que todo esto que vimos el día de hoy, lo que ya se les había enviado, pero vamos a estar hablando un poco de ellos para que los conozcan si no tienen la oportunidad de verlo más adelante. Ya en cuanto a la tarea, pues es una tarea muy sencilla, muy parecida a las que yo siempre les dejo. A mí me gusta pues dejar tareas un poco más prácticas y no tanto de pues donde de verdad ustedes deban leer y deban interpretar y aprender. Eso es lo que más me gusta. Entonces, la tarea consta de 5 preguntas de selección múltiple con única respuesta, de acuerdo al material que les envié. Hay 3 preguntas de falso o verdadero, también se saca allí. Entonces, ya saben, diligencia en la hoja de respuesta. Acá su nombre, su número de documento, muy claro. Y hay una pregunta que esta sí es ya para que ustedes la escriban, en la cual les pregunto
que investiguen, puede ser a nivel local, regional, nacional o internacional, una empresa. Y de ella traten de encontrar qué estilo de planeación aplica en su funcionamiento de acuerdo a las que vimos aquí en la clase y de las que están en el material, sea de los tipos de planeación, sea también enfocado en lo que dice ASCO. Ustedes dicen, bueno, yo escogí X empresa y yo creo que los estilos de planeación que allí se dan son estos, estos y estos. ¿Por qué creo eso? Y por último, dar la opinión sobre uno o varios aspectos en los que podría mejorar. Es decir, si ustedes se dan cuenta que la empresa aplica un modelo de planeación que no es el adecuado y que no le está generando resultados, ustedes pueden decir, bueno, tal vez cambiando ese modelo por otro podría ofrecer un mejor resultado. Entonces es como eso, que investiguen una empresa, la escojan, investiguen sobre ella y traten de identificar esas partes. Eso pues lo hacen a través de un pequeño escrito o también si lo quieren hacer a través de algún tipo de esquema lo pueden hacer. Ese punto sí es libre, ustedes pueden transcribir simplemente lo que está allí, pueden buscar la forma de hacer algún esquema, un cuadro comparativo, lo que ustedes quieran. Entonces, para esta pregunta y las preguntas de falso verdadero, ya saben, una vez lo hayan hecho, me envían esta hoja, marcando aquí las respuestas, respondiendo esta pregunta, y me la envían, ya saben, al WhatsApp, que es lo que más fácil le queda a la mayoría, o si alguien lo quiere hacer al correo, también. Entonces, era eso lo que les iba a compartir el día de hoy. No sé, alguno tenga dudas, preguntas, inquietudes, sea sobre este tema o si quieren sobre algún tema que se haya visto anteriormente y que no hayamos tenido la oportunidad de aclararlo. ¿Vas a dar alguna opinión, Eder? Veo que levantaste la mano. Cuéntame, cuéntanos. No, porque quería decirle que si entonces el correo para enviarle los trabajos lo va a compartir o lo va a mandar al grupo, porque creo que no lo tenemos todavía. Bueno, yo el correo siempre va en el material de estudio, va ahí arriba, pero si a ustedes les sigue quedando más fácil enviarlo por WhatsApp, lo pueden seguir enviando. Como les digo, ustedes ven que mis trabajos por lo general son de una o dos hojas, la mayoría para que marquen las respuestas y ya lo otro como para que escriban, que no es muy largo. Entonces, si les sigue quedando más fácil enviarlo por WhatsApp, lo hacen. Y si no, lo pueden enviar por el correo, ya pues igual se lo puedo volver a compartir, pero está también en el material de estudio, es carlos.doria@uda.edu.co, es el mismo de siempre. Entonces, pero si les sigue siendo más fácil por WhatsApp, lo pueden hacer. Ah, listo, pero no, disculpe, no me había, o sea, la verdad no me había fijado en lo del correo. Bueno, gracias.